quiero enfatizar algunas cosas en las que tú te has enmarcado, ¿no? Que ha estado súper, bastante ilustrativo. Por ejemplo, Ujú. hablaste mucho sobre el tema de compartir la información. Hay que realzar eso, ya que si nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y podemos compartir esta información, es más que un consejo, es una obligación que tenemos y las personas que nos escuchan y nos ven tienen otra obligación, que es compartir esta información. O sea, por eso, muchas gracias por ello. Luego, otro de los puntos que has enfatizado es el trabajo en equipo. Realmente no se puede llegar o prevenir y o curar una herida o alguna lesión si es que no se trabaja en equipo. A veces nosotros que estamos en el campo muy curativo, y vamos viendo e indicamos qué tipo de solución antiséptica o qué tipo de crema debemos hacer para que se cure y sin embargo no damos las medidas de educación y prevención. Entonces nuestros pacientes pueden llegar a la semana o a la quincena o al mes diciendo, ¿qué pasó si seguí? Y no sé si te ha pasado esto, ¿no? Que te dicen, si seguí las indicaciones, Mm. pero la lesión está más negra, más profunda. Entonces, como el campo de la prevención es muy importante y darles estas medidas. Una de las preguntas que nos han hecho aquí en la comunidad es sobre cómo tú recomiendas para estos pacientes que se van de alta, que son pacientes dependientes, que no tienen esta movilidad. ¿Qué les indicas a los familiares? ¿Cómo y cuánto deben movilizarlos? ¿Y qué cosas les recomiendas para usar en casa para un paciente, digamos, dependiente o que esté postrado, que no se pueda movilizar por sí mismo? Bueno, dentro de, bueno, Si es que primero puedes dejar gracias. de compartir, Ibetzita, como para ver la A ver, pantalla un poco más grande. dejo de compartir acá. Sí, ajá. ¿Así? Ok, ya. Ahora Ya. sí, listo. Ya. Bueno, dentro de todo, como le decía, ¿no? El tema de compartir la información es muy, muy importante y dentro de las funciones, al menos que tiene enfermería, es el tema de educar. La enfermera tiene que educarse para poder educar al resto. De lo contrario, no va a haber forma de que los demás nos puedan decir, sí, ok, está bien lo que estás diciendo, pero dame una base científica. Entonces, eso también es otra cosa importante. Si vamos a educar al paciente, que digamos no tiene nuestro mismo dialecto, no maneja nuestros mismos términos, es importante brindarle una educación lo más clara, precisa y sencilla posible para que ellos puedan entender de que el cambio postural es importante, por qué debo hacerlo cada 2 horas, que digamos esa zona para nosotros en enfermería es que la presión mínima capilar es de 16 a 32 milímetros de mercurio y que si yo sostengo la presión más de 2 horas aumenta hasta 70 milímetros de mercurio y por lo tanto se produce la isquemia o muerte celular. De esa manera no lo va a entender, pero le puedo decir que si pone al paciente más de 2 horas en la misma posición se va a poner rojo y que ese enrojecimiento cuando no desaparece quiere decir que ya está iniciando una lesión por presión y que las lesiones en realidad no tienen nada que ver con un tema de que la piel esté abierto o esté abierta, sino que estas lesiones pueden empezar de áreas profundas y por lo tanto salir de esta manera o proyectarse hacia la zona externa como un enrojecimiento marcado, dolor, calor, edema en la zona, ¿no? O que esté hinchado o inflamado por el tema también de cambiar de posición al paciente dentro del domicilio, es también la educación de qué es lo que voy a usar. Muchos dicen, sí, pero no tengo o no tengo en este momento los medios económicos para un colchón antiescaras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, haga un cuaderno. Siempre les recomiendo esto cuando salen de alta, ¿no? Señor, señora, haga usted un cuaderno cualquiera y ponga ahí todas las personas que van a participar en el cambio postural de la mamá. ¿No? Si a la mamá la voy a cambiar cada 2 horas, perfecto. El hijo Juan empieza a las 10 de la mañana. Luego, ¿quién va a venir? Ey, son las 12 del día. ¿Quién va a cambiar a mamá si cada 2 horas la estamos cambiando? Y colocar en qué lado, sobre qué lado dejé a mamá. ¿Sí? Porque eso es importante. De lo contrario, podemos repetir
esa postura nuevamente y ya no serían 2, sino 4 horas. Y por ahí ya tenemos, digamos, un quiebre en el tema de la comunicación. ¿Sí? Dentro de la institución podemos usar los apósitos de espuma multicapa, tenemos de 3, 4 y 5 capas y con eso está dentro de nuestro protocolo para prevención de lesiones por presión, que si también desean en algún momento lo puedo mostrar, porque como le digo, de todo lo que puedo hablar, todo tiene evidencia científica y lo tenemos basado en ello. Y en casa pueden usar las almohadas, una almohada en la parte de la espalda para evitar que el paciente se vuelva a lateralizar, una almohada entre las rodillas para evitar la presión de hueso con hueso en el área de las rodillas, y si el paciente está supinado o puesto de frente, ¿no? Una almohada debajo de los talones, pero sin tocar la parte del talón, sino yéndose a la parte de la pantorrilla para darle libertad a esta zona que tiene el hueso tan grande que es el talón, ¿no? ¿Qué más podríamos usar en casa? De repente un pequeño tip es obviamente el aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Es el que se podría usar. La literatura menciona el ácido graso hiperoxigenado como con un grado de evidencia científica alto, ¿sí? Sin embargo, considero que se debería utilizar, sí, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, para una mejora de la microcirculación capilar, para la hidratación, por ejemplo, de la piel de los pacientes, pero cuando está ya muy, muy deshidratada, casi descamándose, en ese momento, de lo contrario, una crema hidratante cualquiera que sea es suficiente. Lo importante es el movimiento que dan nuestras manos sobre el cuerpo del paciente para permitir esta reoxigenación de los músculos de las zonas que de repente están bajo presión. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando utilicemos de repente el aceite de oliva extra virgen es poquito porque sabemos que ese aceite no se absorbe. Es distinto a un ácido graso hiperoxigenado que sí puede absorberse y llega hasta la dermis, ¿sí? Pero el aceite de oliva no, es por encima, ¿sí? Entonces da como que un tema para evitar fricción, ¿sí? Porque resbala, ¿sí? Más no es un tema de prevención de lesiones por presión. Eso debería quedar claro. Igual cuando utilizamos la crema hidratante, ¿no? Yo le coloco la crema hidratante y el paciente está blanco, pero ¿por qué el paciente está blanco? No, porque es que creo que más crema es mejor porque así va a resbalar en la sábana y no le va a dar, no va a tener lesiones. Pero no es así, la piel es sabia y absorbe una cantidad necesaria. Si yo le pongo más, al final la crema va a llegar a los pliegues y de lo contrario va a formar o va a llamar al hongo porque el hongo vive en la humedad, ¿no? Entonces son cositas, ¿no? Que debemos ir manejando y que debemos enseñar tanto al paciente y nosotros, porque es de nuestro día a día, ¿no? Muchas gracias. O sea, sí, realmente a veces me tocan pacientes que realmente, o los familiares, ¿no? Que y quiero enfatizar en esto, ¿no? Tengo familiares que me dicen, doctor, sí, mi mamita está bien cuidada. ¿Y quién la cuida? Ah, su hermana. ¿Y qué edad tiene su hermana? 70, 80 años. Pero, ¿y cuántas horas la cuida? No, se encarga de cuidarla todo el día porque ella la quiere mucho. Entonces, no hay una forma lógica en que una persona adulto mayor pueda movilizar cada 2 horas a un paciente postrado. Entonces, es muy bueno el tip que estás dando en anotar las responsabilidades de las personas que están involucradas en cambiar la posición del paciente, el horario en un simple cuaderno. Bueno, ahora la mayoría de personas cuentan con un celular en las notas, hasta por el mismo WhatsApp, utilizar las aplicaciones en un grupo que sea, ¿no? El cuidado de la mamita, el cuidado del papito, Sí. el cuidado de un paciente. O sea, utilizar todos los medios que tenemos a la mano, desde un papel hasta un celular, para poder trabajar en conjunto. Y otro de los puntos es que cuando ya exista una lesión por presión, y es algo que, mira, yo aprendí ya en el internado, o sea, pasé toda la facultad porque a veces cuando uno está alejado del paciente y estas lesiones, cuando uno tiene una lesión por presión, que no se presione nuevamente, colocar como puntos de apoyo hacia arriba o hacia abajo, pero que la zona, repito, que la zona flote para que pueda nuevamente restablecerse
y regenerarse los tejidos, porque muchas veces por una falta de explicación o que la familia comprenda, posicionan al paciente y dicen, pero si le toca del lado derecho, ¿dónde más se va a apoyar? Y hay que explicar, por favor, para quien nos esté escuchando y viendo, explíquenle minuciosamente que del lado derecho sí puede, pero colóquenle apoyos como dijo Ivette, superiores e inferiores, pero que flote la zona para que pueda regenerarse. Qué buen tip este, como te decía, de la crema, porque sí, hay pacientes que llegan con Ujú. maceración y micosis Exacto. en la suma de, ¿no? De la orina o de no cambiar frecuentemente el pañal en la noche. Traten siempre con lo que tú dijiste es, tratemos a nuestros pacientes como un familiar, como el familiar más querido, más amado. Yo pienso que es la forma más empática de que podamos entender. A veces uno dice que sus pacientes adultos mayores son sus viejitos. No, trátenlos como sus bebés. Yo no creo que un papá o una mamá teniendo a un bebé recién nacido o un bebé que tiene meses, lo deje con el pañal y ve toda la noche. No hay Ay. forma. Yo no creo eso. Entonces, por esa sensibilidad y ternura que les despiertan los niños, los bebés, los infantes, igual que nos despierte la misma sensibilidad los adultos mayores. Esas personas que han luchado por nosotros, probablemente para que estemos en donde estamos. Ujú. Uno de los puntitos, Ivette, que quería que nos aclares es el tema del MARSI. Este es un tema muy importante porque tanto estudiantes de medicina, a veces médicos generales, estudiantes de enfermería, enfermeras, me preguntan porque damos charlas a nivel nacional acerca del MARSI. ¿Qué es el MARSI? O sea, el MARSI depende de qué son siglas que dependen de los adhesivos. MARSI es la M de Medical Adhesive Related Skin Injuries, que son las lesiones relacionadas con esos adhesivos. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo tú instruyes o enseñas a retirar adecuadamente los adhesivos, Ivette? Bueno, en la institución, según, como le digo, nuestros protocolos y la evidencia científica demuestra que la técnica lento y bajo es la mejor técnica. No dice agarre el algodón y mójalo con alcohol, no dice agarra la gasa y ponle cloruro, no dice mójalo por encima y luego sale fácil. No, acá dice utilice la técnica lento y bajo. Haga la pinza con con los dedos índice y el índice y el dedito gordo y luego con la otra mano no dominante vaya bajando. Levante y baje, levante y baje. Esa es la técnica lento y bajo. Y por otro lado, también en la institución contamos con removedores de adhesivos. Tenemos en presentación de toallitas individuales y en spray. Entonces no hay nada que no tengamos a disposición para poder trabajar del modo correcto. Yo entiendo que Marci es un tema mucho más grande de ir identificando, porque yo puedo saber qué pasó. Yo puedo saber si a ese paciente le jalaron el adhesivo del rostro, por ejemplo, cuando tiene una sonda nasogástrica, y puedo ver la marca que deja el adhesivo en la cara, en el rostro, de repente en el pómulo. Cuando veo eso, quiere decir que lo han jalado. Han sacado ese adhesivo de manera incorrecta. ¿Sí? Cuando colocan el adhesivo con tensión, es decir, cuando agarran el apósito transparente, por no decir el nombre y estar para la empresa, y me lo extienden y lo colocan y encima ponen la mano y dice, voy a sobar, pega, 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 es peor. La la literatura menciona, colóquelo del modo adecuado, suave, fíjelo y dele amor con la yema de los dedos. No dice sóbelo por encima, friccione mucho más, porque la piel no está tensa ni estirada. Entonces el adhesivo tiene memoria y si yo lo coloco de esa manera, obviamente mañana el paciente va a estar por debajo con unos flictenas grandes, porque lo coloqué de ese modo, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, porque en realidad son cinco los tipos de Marsi que hay, ¿no? Ok, mira, es que es muy importante, es que, mira, vamos rompiendo mitos. Yo sé que tú tienes muchísimo que enseñar Mm. y te voy a tomar la palabra, por favor, para que nos instruyas en otras charlas
y puedas ayudar a muchas personas. Esto, de verdad, a veces hay pacientes que dicen, quítalo rápido porque así lesiona menos. Plop, no, Mentira, ¿cierto? mentira. No, mentira, así es. No quitemos los adhesivos bruscamente porque eso, no sé quién lo inventó, pero eso solo lesiona y traumatiza más la epidermis, la primera capa de la piel. Me gusta eso cuando dices lento, ¿cierto? ¿Qué más me Lento y dijiste? bajo. Lento Lento y y bajo. bajo, porque lento tengo que hacerlo despacio y Exacto. bajo Y porque no puedo hacer porque esto, el sacarlo otro hacia dedo va. arriba, sino de la horizontal e ir corriendo, corriendo, corriendo. Es muy Y eso es importante lo que importante dices. en el sentido en el que van los vellos. De lo contrario, los voy a sacar. Tenemos que retirarlo en el sentido de los vellos. O Qué sea, por eso importa. les decía, simplemente es un tema de pensar desde la piel de ese paciente, nada más, porque esto no tiene en realidad mayor evidencia científica que lo del día a día que hacemos, ¿sí? Solamente nos lleva a pensar cuál es la mejor forma en la que yo puedo actuar para el retiro, en este caso, de un adhesivo con mi paciente. Así es, sí, pues. Y no utilizar, por ejemplo, me ha pasado también esto de que usan alcohol. No, Jesús ¿Por bendito. qué usar alcohol? Doctor, sáquelo con suerito. O sea, ¿dónde voy a sacar un No. adhesivo con suerito? Y antes de que me olvide, Ivette, por ejemplo, mira, igual, nosotros nunca mencionamos ninguna marca, pero es importante. Yo lo clasifico así. Los adhesivos de tela, o sea, esos yo no los uso, a menos de que sea para otra cosa que no tenga en contacto con la piel. Y estos adhesivos de plástico versus los adhesivos de papel. Yo, particularmente en cirugía plástica, nosotros solamente utilizamos previo un protector cutáneo en spray, previo utilizamos los adhesivos de papel porque eso hace que no lesione la epidermis. ¿Qué piensas tú de los adhesivos de plástico? El famoso Por- antialérgico. Es que todo No. el mundo puede estar escuchando y en otros lugares no usan el de papel porque no llega. Entonces, ¿qué Así podrías es. decir de este antialérgico, el de plástico? No, bueno, es que lamentablemente ya el transport, por decirlo así, ¿no? Y el Duraport ya no se usan. O sea, la evidencia científica demuestra que no. O sea, hay muchos más casos. Si digamos ponemos en tres pacientes y queremos hacer en realidad la revisión nosotros, podemos hacerlo, pero nos vamos a dar cuenta de cuál es el que es más delicado con la piel del paciente y en este caso es el esparadrapo de papel. Es también poroso, o sea, permite un tema de transpirabilidad, lo que el de plástico no permite. Pero si dicen, ah, no, pero adhiere mejor, pero voy a colocarle este porque es mucho mejor y me va a adherir mejor, sí, pero va a adherir y probablemente lo use para una superficie como un objeto, de repente una caja, de repente la mesa, pero no para la piel del paciente. Si la piel del paciente, imagínense estos pacientes con dermatoporosis, porosis, ¿no? Que es el tema cuando envejece más rápido su piel, ¿no es cierto? Y pareciera que esa piel como que de cebollita, delgadita, ¿no? Si le coloco eso, obviamente no solamente voy a tener un marsi, lo que voy a tener es un desgarro cutáneo porque va a haber un colgajo que me he llevado. No solamente la epidermis, sino un pedazo de piel que se remanga, que es el colgajo, ¿no? Y puedo llegar hasta la dermis. Y es lo que pasa cuando uno simplemente desconoce, ¿no? Desconoce el tema de poder capacitarse, decir, bueno, sí, no, ya, póngale eso y que pegue bien, ¿no? Nosotros también tenemos otras cosas dentro de la institución para poder adherir y fijar de manera correcta, no solamente, digamos, un algodón a la piel del paciente cuando viene al laboratorio y retira, sino que tenemos cosas que se deberían seguir compartiendo. ¿Qué nos cuesta esperar la hemostasia? ¿Sí? Realizarse la hemostasia y no pegar nada más en la piel del paciente. Nos cuesta tanto esperar de 3 a 5 minutos, ¿sí? Pero después nos decimos, ¿sabes qué? Me costó más y causé un evento adverso en este paciente que es el MARSI, ¿no? O por último le digo, ya señor, váyase de la emergencia porque pasa, le pongo el algodón, le retiro la vía, le pongo el adhesivo y usted sáquese en la casa. Y ha pasado que regresan a la emergencia y nos dicen, ¿sabe qué? Le saqué en la casa y mire.
con la herida. O sea, que usted me dijo que le sacara, pero no me dijo en cuántos días. Lo saqué al tercer día y estaba ya con ampollas o flictena. ¿No? Entonces, es tan importante como eso, que de repente nos puede costar un poco más de tiempo, es cierto, pero si lo miramos desde otra perspectiva, trabajamos en bien del paciente, ¿sí? Hay un estudio en México que hicieron a nivel de la unidad de cuidados intensivos y en el que valoraron todos los adhesivos, esparadrapos, literal, que tenían puestos los pacientes para traqueostomía, sujeciones de sondas nasogástricas, sujeción de sonda Foley, en las mismas vías periféricas, en las extensiones, etcétera, etcétera. Y el resultado fue que el 74% de estos adhesivos tenía crecimiento bacteriano. Esa es mi premisa para la educación del área de enfermería dentro de la clínica, para que ellos sepan que no debe tener el paciente esparadrapos en el cuerpo y que si yo voy a usar algo para coberturar, pues tiene que ser algo estéril. En este caso tenemos un montón de apósitos de espuma multicapa que como le digo en otro momento, de repente los conversaremos. Hay de acrilato, hay Sí, de así silicona, es. Los vamos a ¿no? conversar entonces. ¿No? Entonces, tenemos a disposición. Pero si no sabemos lo que yo les digo, por ejemplo, el día de hoy a las personas que están conectadas y no les doy este tip y esta evidencia científica que lo demuestra, créame que sé que de estas 30 personas, por lo menos más del 50% mañana no pondrá un adhesivo en la piel del paciente o un esparadrapo innecesario, Menos uno ¿sí? de tela, por favor. No Ni utilicen, ya de tela escucharon ni a de Ivette, ni de plástico. tela ni de plástico. O No. sea, que quede eso fijo de esta sesión dentro de las muchas cosas que nos has compartido. Y Betsita, otra de las preguntas es cómo dentro de los cuidados del que tú, cómo ustedes les dan las indicaciones a los familiares de los pacientes postrados. ¿Se las dan en un papel, en una ficha? ¿Les comparten algún tipo de video? ¿Cómo hacen estas indicaciones para la casa en la prevención de? Bueno, por ejemplo, en aquel paciente ostomizado, ¿sí? Voy a hablar del Sí. paciente ostomizado, que en realidad es el que requiere de verdad mayor educación, creo que otro tipo de paciente, porque es el que más sufre, es el paciente y la familia. Y probablemente van a venir hasta la emergencia solamente para un cambio de bolsa. Pero ¿qué es lo que dice? No me educaron. Me fui de alta y nadie me enseñó cómo cambiarlo. Venían y me cambiaban acá, pero nadie me dijo nada en el momento de cambiarlo. O sea, yo veía que traían una bolsa, la sacaban y me ponían otra y así estaba yo bien. Pero en la casa no estoy bien, no sé cómo pegarlo, se me desprendió y he tenido pacientes que llegan al consultorio o al tópico del ambulatorio con una toalla puesta en el estómago, porque no saben, es un tema de desconocimiento. Nosotros tenemos trípticos y nosotros hacemos la demostración del cambio en compañía del familiar que en casa lo va a apoyar. Eso es lo que hacemos en cuanto al paciente ostomizado y lo mismo dicta para los otros tipos de pacientes que tengamos de repente postrado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mover? Porque una cosa es decirle, bueno, señor, ¿sabe qué? Y le digo como la Biblia, ¿no? Muévalo usted cada 2 horas, revise el pañal, no sé qué, pero ¿cómo lo mueve? ¿No? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo va a lateralizar? Si estamos hablando de lesiones relacionadas con la dependencia y yo estoy promoviendo el tema, no lo jale, y no le digo al familiar cómo lo va a mover, entonces obviamente lo que va a hacer y lo más fácil para él es jalarlo con la sábana hacia un lado y eso produce lesiones por fricción. Entonces, todo esto engloban las lesiones relacionadas con la dependencia y seguimos en el círculo vicioso de que esto es preventivo, full prevención. Así como nosotros lo hacemos aquí con el paciente y entramos en cada momento a movilizar, se enseña. Mire, señor, estamos levantándolo entre dos. No puede levantarlo usted solo porque lo va a jalar sobre las sábanas. De lo contrario, si el paciente está sudando, la piel se ha pegado a la sábana, ¿sí? Y si yo le doy la vuelta rápido, la sábana se va a tirar, se va a tirar de la piel del paciente, la va a jalar y va a sacar un pedacito de piel. Imaginemos que el paciente tenga edema y está drenando de un bracito. Si ese bracito está pegado en la sábana y yo lo muevo y yo lo giro, porque el paciente solito no puede girar, va a caer el brazo, pero al mismo tiempo voy a ver en la sábana un pedacito de piel del paciente. Entonces, cosas tan básicas y tan sencillas
se pueden enseñar. ¿No? Cómo debo moverlo, debo agarrar, digamos, la solera cerca del paciente, no lejos. De lo contrario, no se va a poder mover, no habrá poder humano que pueda levantar a este paciente, ni un poquito, ¿no? Entonces, todo es demostrativo, ¿no? El paciente puede llevarse un tríptico y vea usted si lo lee o no, pero el paciente y la familia no va a aprender tanto como es mirando. ¿No? Como es viendo lo que nosotros podemos hacer por ellos y por eso es que es tan importante y yo quiero mucho la experiencia que viví en la atención domiciliaria. Eso no se me va a ir, siempre lo voy a tener, es algo marcado en mi vida. He trabajado con pacientes en las casas, pues que no tenían una cama simple, que tenían de repente ladrillos debajo y así con ellos hemos aprendido a trabajar. Y estos pacientes se recuperaban. Pero ¿por qué se recuperaban con tan pocos o medianos recursos? Es por lo que se les enseña y es por lo que yo puedo demostrarle a ese paciente y la confianza que puede tener en mí cuando yo le digo, sabe que si usted lo hace así, esto mejora. Pero si usted de repente mañana yo vengo y yo lo veo al revés, porque la herida habla solita, no necesito que me digan nada si lo movieron o no, si le cambiaron de pañal, yo lo sé en la herida que tiene el paciente, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta. Y cuando más vea la mejoría de la herida, voy a ver, obviamente, que ha comprendido las recomendaciones que les he podido dar. Qué buen punto, ¿ah? Me gustó eso de la herida habla solita. Solita. Creo que No voy a necesito hacer que me eso porque cuente. a veces tengo pacientes o familiares de pacientes que dicen, doctor, pero si me dice la cuidadora de que lo movió toda la noche, no sé por qué se sigue poniendo negro. Entonces, creo que mi Mejor. respuesta va a ser esa, la herida habla solita. ¿Cómo le explico? De verdad, no tengo muchas formas de decirle, no lo han movilizado adecuadamente. Y también me ha quedado muy grabado esto de no se trata tan solo de decirle mueva cada 2 horas, sino es que, a ver, ¿cómo Ujú, lo moviliza cada 2 horas? Posición derecha, posición izquierda, posición de frente, cómo manejar si ya tiene algún tipo de eritema o enrojecimiento. Qué buen consejo que has dado, Ivette. Muchísimas gracias. Realmente hay una serie de preguntas, ¿sí? Y como tú has dicho, son diferentes temas que luego tú nos vas a brindar con el tiempo que te agradecemos que has brindado ahora y que nos puedas dar en el futuro. Esto ha sido el primordio, la primera parte, la introducción de la gran charla que nos estás dando y la gran información que estás compartiendo. Quedémonos con estos consejos de tu gran experiencia y como siempre, y vamos a enfatizarlo, vamos a compartir siempre la información porque ya no es nuestra tan solo preocupación, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad con la sociedad. Muchísimas gracias, Ivette. Te dejo con las últimas palabras. ujú. Bueno, gracias doctor por la invitación, gracias a las personas que se han podido unir en este tiempo, ¿no? Y yo sí quisiera dejarlos con el tema de que tengamos siempre al paciente como principal promovedor de las cosas que hacemos en el día a día. ¿No? A mí me gusta, por ejemplo, el tema de capacitar, me gusta estar al lado del paciente, pero en esta ocasión me ha tocado estar de repente desde el área de la gestión, pero eso no quita que yo siempre esté mirando lo que necesita el paciente, trabajando en favor de ellos y que lo otro es que todos tenemos posibilidad de enseñar a todos. Eso es algo que me queda claro. Muchas veces, y le doy esta experiencia también, doctor, muchas veces cuando nos ha tocado abordar el área médica, y por ejemplo están retirando el adhesivo, ya tenemos nosotros una estrategia, porque a veces se sienten cuando uno le dice, doctor, pero podría usar, no, que así demás. Bueno, ya, algunos son un poco más cerrados y otros son un poco más abiertos al tema de escuchar. Entonces ya de frente les llevamos, doctor, mire, con esto va a funcionar, yo sé que va a funcionar, y lo aplica. ¿No? Digamos un protector cutáneo, ah, mire que sí, sí, doctor. ¿Y quién lo hace? El personal técnico, ¿no?
Y las personas que están prestas a aprender siempre, al menos de mí, han tenido alguien con quien puedan hacerlo. Nunca le he cerrado la puerta a nadie. Todos los que quieran estar conmigo y lo que sí se llevan es que tienen que seguir compartiéndolo. Así como yo les enseñé, ahora ellos tienen que enseñar a otra persona más, porque esto se tiene que replicar. No se puede quedar en mí. De lo contrario, los pacientes no serán atendidos. De lo contrario, la cultura que tenemos no será mejorada. Esto es una cultura. El tema de retirar el adhesivo jalando es una cultura. Tú jalas, yo jalo, todos jalamos. Esa es la verdad, pero ahora no. Yo uso esta técnica lento y bajo, ahora tú, mañana tú, y así, y así, y así. Y mientras más lo hagamos, mientras más hablemos del tema de prevención, mejor estarán tratados nuestros pacientes. Y yo encantada de poder participar en otras ponencias con estas lesiones relacionadas con la dependencia que me encantan o alguna otra cosa que usted quiera, yo estoy con la mejor disposición. Gracias a usted y a todos los Muchísimas que gracias, participaron. Ivette. Realmente estás ayudando un montón a las personas que nos están viendo y nos están escuchando y como te digo, o sea, este es un efecto multiplicador y en el tiempo progresivo va a aumentar y en el tiempo lo que estás haciendo al aportar tus conocimientos de manera gratuita, porque eso es lo que hace Fundación. Fundación siempre ayuda de manera gratuita, es con esta finalidad de que todos tengamos un efecto multiplicador. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Nos reuniremos la próxima semana para la próxima ponencia. Gracias. Gracias. Gracias, Ivette. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao.